Buenos días para todos y todas, bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a explorar los métodos de generación de variables aleatorias, de aceptación y rechazo y convolución. Lo primero es que vamos a repasar algunos objetivos de la sesión. Vamos a hablar de los procesos de generación de variables aleatorias y vamos a ver en detalle el método de aceptación y rechazo del método de convolución. Por último, dejaremos planteados algunos ejercicios de aplicación de estos procedimientos y pues una vez puedan revisar este material, pues los invito a presentar sus inquietudes a través de la plataforma. Lo primero es que dado que tenemos entonces en el mundo real unas situaciones, unos sistemas que son de interés, esos sistemas pues cuando los estamos simulando no son más que un arreglo de variables aleatorias que nos permite a nosotros pues representar esos fenómenos que se dan. En otras palabras, esa situación del mundo real puede ser representada a través de la suma, resta, multiplicación, división de variables aleatorias para poder obtener resultados que representen los procesos estocásticos que se dan en la realidad. De ahí que sea importante entonces comprender el papel de las variables aleatorias en la simulación estocástica, conocer los métodos de generación de procesos estocásticos, en este caso vamos a hablar específicamente de aceptación y rechazo y convolución, y poder pues realizar aplicaciones con modelos de simulación estocásticos. Luego, las variables aleatorias entonces son esos elementos que nos permiten representar los procesos del mundo real. En el mundo real tenemos problemas, situaciones de interés, y esas situaciones de interés pues tienen fenómenos que pueden ser representados a través de distribuciones de probabilidad y pues usarlas para generar esas variables aleatorias. Hay tres métodos que revisamos en este curso: el método de la transformada inversa, el método de aceptación y rechazo, el método de convolución. El método de transformada inversa ya lo hemos revisado. El método de aceptación y rechazo y el método de convolución son los métodos que vamos a ver justamente en esta sesión. Hay otros métodos, sin embargo, pues nos centraremos en estos tres. Básicamente, ¿en qué consiste entonces el proceso de generación de variables aleatorias? Generamos números aleatorios, luego definimos funciones de probabilidad que representen los resultados de los fenómenos del mundo real, y usando esos números aleatorios y esas funciones de probabilidad generamos valores de las variables aleatorias que usamos en el proceso de simulación. Vamos a ver entonces el primero de los métodos, el método de aceptación y rechazo. Básicamente, cuando es difícil estimar f de x, es decir, la función de probabilidad acumulada, ya no podemos usar entonces de manera fácil o directa el método de la transformada inversa. Entonces lo que hacemos es que se puede utilizar f de x, es decir, la función de densidad punto a punto acotada, para realizar experimentos. ¿Cómo hacemos estos experimentos? Pues lo primero es que creamos un rectángulo que contenga la función de distribución, y con ese rectángulo lo que hacemos es inscribir esa función en un área que podemos luego estimar a través del muestreo de integración Monte Carlo. Luego lo que hacemos es encontrar las variables que se encuentran por debajo de esa curva, que en este caso vienen dada por el valor de f de x sobre m. El procedimiento es bastante simple. Lo que hacemos es generar dos números aleatorios, R1 y R2, determinamos el valor de x de acuerdo a la siguiente expresión: x va a ser igual a A más b menos a por R1, donde a y b son los límites inferiores y superiores de la base de ese rectángulo que acabamos de dibujar, y evaluamos entonces a x en f de x. Si se cumple que R2 es menor o igual a f de x sobre m,
entonces decimos que el valor de x que ensayamos es una variable aleatoria que sigue la distribución que nos interesa. Si no, entonces lo que hacemos es descartamos esa pareja de números aleatorios, esa x que calculamos, y volvemos al paso 1 tantas veces como sea necesario. Veamos un ejemplo. Nos dicen, se quiere generar variables que sigan la siguiente distribución. F de x es igual a 2x si x está entre 0 y 1, y es igual a 0 si x está por fuera de esos valores. En este caso, entonces lo que hacemos es identificar primero los valores de la base del rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? Pues miramos en qué valores está definida x en esta función. En este caso, x solo tiene sentido entre 0 y 1. Entonces, el límite inferior de la base es 0, el límite superior de la base es 1. Y luego debemos encontrar a m, que es la altura de ese rectángulo que estamos dibujando mentalmente sobre esta función. En este caso, la altura es el punto máximo y pues eso se alcanza cuando nosotros hallamos el máximo valor de fx. En este caso, el máximo valor de fx es el valor que puede llegar a obtener cuando x es igual a 1. Luego reemplazamos 1 en la función de f de x y nos damos cuenta que la altura máxima es igual a m igual a 2. Entonces, generamos los dos números aleatorios, calculamos a x. Según esto, x es igual a R1 y evaluamos x en f de x. Entonces, realmente lo que tenemos es f de R1 que es igual a 2R1. Y luego lo que hacemos es determinar si se cumple la siguiente relación. Si R2 es menor o igual a 2R1 sobre 2, entonces vamos a usar ese valor como el valor de x simulado, y si no, entonces volvemos al paso 1 tantas veces como sea necesario. Así de simple es aplicar este método. Lo que hacemos es crear un procedimiento algorítmico, que nos permita a nosotros generar variables aleatorias x que sigan la función de probabilidad que nos interesa. Otro ejemplo con una función que pues aparentemente es más compleja, pero vamos a ver cómo este método permite estudiarla de manera muy simple. Entonces, se quiere generar variables que sigan la siguiente distribución. F de x es igual a 2 sobre c menos a por b menos a por x menos a, y cuando x se encuentra entre a y b, y es igual a menos 2 sobre c menos a por c menos b por x menos c si x está entre b y c. Esta es la distribución triangular. Luego, cuando estamos en este primer segmento de a a b, usamos esta primera ecuación del primer tramo, y cuando estamos en el segmento de b a c, usamos la ecuación del segundo tramo. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces vamos a encontrar los valores de A, de B y de M para escribir nuestro rectángulo. En este caso, el límite inferior del rectángulo es A y el límite superior del rectángulo, de la base del rectángulo, es C. ¿Cuál es la altura máxima? La altura máxima en este caso es 2 sobre C menos A. Suponga que este valor no nos lo dieron aquí porque ya tenemos el gráfico. ¿Cómo lo hubiéramos encontrado? ¿Cómo hallamos la altura máxima? Hubiese sido bastante simple, dado que esto tiene una función, una forma triangular. El punto máximo estaría entonces en el punto medio del triángulo, ¿cierto? O en el punto en donde se unen los dos tramos, y simplemente reemplazando b en cualquiera de estas dos ecuaciones hubiéramos encontrado esa altura. Hagámoslo acá. Entonces, cambiamos a esta x por b, este factor y este factor se anularían y tendríamos que la altura es 2 sobre c menos a. Luego, entonces generamos dos números aleatorios, R1 y R2,
determinamos el valor de x de acuerdo con la ecuación. X va a ser igual a A más C menos A por R1, en este caso C, porque C es el valor máximo de la base del rectángulo. Y entonces tenemos que evaluar a f de x en los dos tramos. ¿Cómo? Si la b que calculamos es menor, si la x que calculamos es menor a b, que es el punto en el cual se parten los dos intervalos de la distribución triangular, entonces usamos la primera expresión de f de x. Entonces, eso sería f de x es igual a 2 sobre c menos a por b menos a por x menos a, pero x en este caso va a ser igual a más c menos a por R1. ¿De aquí qué hacemos? Simplemente aplicamos álgebra y llegamos entonces a que f de x es igual a 2 por R1 sobre b menos a. Entonces, esta A con esta A, con este menos A se van. Este factor con este factor también se va y nos queda simplemente 2 por R1 sobre B menos A. De manera similar, si X entonces fuera mayor o igual a B, usamos el segundo tramo de la ecuación. Reduciendo algebraicamente esta expresión, encontramos que f de x es igual a 2 por 1 menos R1 sobre C menos A. Entonces, ¿qué hacemos? Determinar si se cumple lo siguiente. Si R2 es menor o igual a f de x sobre m. Acuérdense que m es 2 sobre c menos a, entonces este factor puede subir porque es una división, entonces sería si es menor o igual a f de x por c menos a sobre 2. Si se cumple, entonces decimos que x se puede usar como un valor simulado de la variable aleatoria, en este caso x sería una variable triangular. Y si no se cumple esta relación, entonces nos toca volver a aplicar el procedimiento tantas veces como sea necesario para alcanzar la cantidad de variables aleatorias que necesitemos para la simulación. Esos fueron entonces los métodos de aceptación y rechazo. Luego, existen entonces relaciones útiles entre las distintas variables aleatorias que podemos explotar. Eso es lo que hacemos con el método de convolución. Básicamente, sabemos que algunas variables aleatorias, que vamos a definir como y, se pueden obtener a través de la suma de otras variables aleatorias, que vamos a llamar x. Entonces, el método de convolución, ¿qué es? Es simplemente poder sumar variables aleatorias para encontrar nuevas variables aleatorias. En este caso, vamos a decir que la variable aleatoria y es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de la variable aleatoria xy. Veamos entonces particularmente dos casos. Hay claramente muchos más casos, pero nosotros vamos a ver solo dos casos. Vamos a ver el caso de la distribución Erlang y el caso de la distribución binomial. Entonces, una distribución Erlang nos dice entonces lo siguiente: la variable k-Erlang con media 1 sobre lambda puede producirse a partir de la suma de k variables exponenciales con media 1 sobre k lambda. Entonces, una variable k-Erlang se puede encontrar como la suma de k variables exponenciales con media 1 sobre k lambda. Entonces, nosotros ya habíamos encontrado a través del procedimiento de la transformada inversa cómo se podía generar una distribución, una variable que tuviera una distribución exponencial. Eso nos decía que era 1 menos 1 sobre la tasa por logaritmo natural de 1 menos R1. En este caso, la tasa es igual a k lambda. Entonces, simplemente tenemos la suma de las k variables exponenciales. Podemos ir reduciendo esa expresión sacando factor común menos 1 sobre k lambda. Y lo que tendríamos sería la suma de varios logaritmos. La suma de varios logaritmos por propiedad del logaritmo es igual al logaritmo de la multiplicación de esos factores. Por lo mismo, entonces la variable k-Erlang la podemos definir como lo siguiente: sería igual a menos 1 sobre k lambda, que me multiplica al logaritmo de la productoria desde 1 hasta k
de 1 menos RI. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta relación de convolución. Por ejemplo, nos dicen, la duración del tiempo de hospitalización en una unidad asistencial sigue una distribución 3 Erlang, con media de 8 días por paciente. Nos piden generar 5 tiempos de hospitalización usando los siguientes números aleatorios. Entonces nos dicen que la distribución 3 Erlang tiene una media de 8 días por paciente. Y nos dan entonces lo siguiente, nos dan 3 valores de 1 menos R1, o sea, 1 menos R1 da .28, .96, .04, .35, .77. Nos dan estos valores porque como son 3 Erlang, necesitamos de alguna manera sumar 3 variables exponenciales. Y la idea es que usando estos valores encontremos el tiempo del proceso, que en este caso es el tiempo de hospitalización, que correspondería a la variable 3 Erlang. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar en la ecuación. Entonces nos dicen que la media es de 8 días por paciente. Eso es la media de la distribución 3 Erlang, por lo cual la media de la distribución exponencial, entonces habría que dividirla entre k, que en este caso es 3. Eso nos dice entonces que es igual a menos 8 tercios, que me multiplica el logaritmo natural de la productoria de 1 menos RI. Eso nos da entonces esta expresión. La variable k Erlang se calcula como menos 8 sobre 3 por el logaritmo natural de la multiplicación de esos 3 valores que tenemos ahí. Ahí encontramos entonces estos valores que se distribuyen de manera 3 Erlang. Entonces representan el tiempo. Esto sería 6.328 días, 3.257 días, 23,588 días, 6,837 días y 11,279 días de hospitalización. De manera entonces muy simple podemos calcular esa variable Erlang. Ahora vamos a explorar el caso de la distribución binomial. Entonces una variable binomial con parámetros n y p puede ser generada a través de la suma de n variables aleatorias con distribución Bernoulli con parámetro p, de tal suerte que la variable binomial BI puede ser calculado como la suma de los resultados de n ensayos de Bernoulli. ¿Qué representa una variable binomial? Representa la cantidad de éxitos obtenidos en la realización de n experimentos en los cuales la probabilidad de éxito era igual a p. Una variable de Bernoulli o un ensayo de Bernoulli es simplemente una variable en la cual un proceso estocástico solo puede tomar dos resultados. Decimos que esos dos resultados se llaman éxito o fracaso. Es como si uno lanzara una moneda. Eso es un ensayo de Bernoulli. Tiene solo dos posibilidades de salir cada uno de los resultados. Y solo que esa moneda pues es una moneda cargada que depende de cuál sea la probabilidad de éxito del experimento. Entonces no tienen exactamente la misma probabilidad los dos eventos. El evento que tiene probabilidad P lo llamamos éxito y el evento que tiene probabilidad 1 menos P lo llamamos fracaso. En este caso, entonces, nuestro ensayo de Bernoulli es de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces tenemos la siguiente función que sería P si X es igual a 1, es la probabilidad de éxito cuando X es igual a 1, y 1 menos P o Q, si lo queremos llamar así, cuando X es igual a 0. Cualquier otro resultado no existe en esto. En el ensayo de Bernoulli solo hay dos resultados. Entonces, veamos un ejemplo. Al inspeccionar grupos de 5 pacientes, la probabilidad de que uno sufra una complicación después de una cirugía es de 0.03.
nos piden simular el proceso de inspección para determinar el número de pacientes con complicaciones por grupo. Entonces, vamos a crear unos grupos o lotes de pacientes de 5 pacientes y para cada paciente vamos a realizar un ensayo de Bernoulli. La suma de los éxitos de esos ensayos de Bernoulli realizados va a ser entonces nuestra variable binomial. En este caso, ¿cuál es el éxito? El éxito es encontrar a uno con complicación. Ojo pues, o sea, el éxito es poder encontrar el que uno va a contar. Claramente uno en el proceso pues asistencial no quiere que la gente se le complique, pero en este caso estamos encontrando cuántos cumplen con el criterio de una complicación y encontrarlo dentro del proceso de inspección es, entre comillas, nuestro éxito. Entonces, vamos a definir una función de probabilidad que nos permita hacer eso. Entonces, vamos a decir que ese paciente no se complicó, es decir, vamos a contarlo como un 0, si R está entre 0 y 0.97, y vamos a decir que sí se complicó si R está entre 0.97 y 1. Entonces, 0 es sin complicaciones, 1 con complicaciones. Y nuestra variable binomial no es más que la suma de esas variables. Entonces, en este caso, este valor 0.49 es menor que 0.97, entonces no se complicó, acá tampoco se complicó, acá tampoco y aquí tampoco. En el primer lote no hubo ninguna complicación. Esto es una variable binomial. En este caso la variable binomial dio 0. En el segundo lote, el primero no se complica, el tercero tampoco, el segundo tampoco, el tercero tampoco. El cuarto sí se complica porque el número aleatorio con el cual estamos haciendo el experimento, 0.99, está entre 0.97 y 1. Y el quinto no se complicó. Entonces, este sí tuvo, en este lote sí se encontró una complicación. En el tercero no se encontró ninguna. En el cuarto lote se encontraron 2 complicaciones y en el quinto lote se encontraron 3 complicaciones. Luego, note eso, que la variable binomial se encontró entonces como la suma de los resultados de los experimentos de Bernoulli o de la suma de las variables aleatorias Bernoulli. Esto entonces para entender el método de convolución. Entonces, simplemente, ¿qué es el método de convolución? Un método que nos permite hallar variables aleatorias a través de la suma de otras variables aleatorias. Ya por último, vamos a leer el enunciado de 2 problemas que vamos a abordar en la carpeta de ejercicios resueltos o en el muro de la plataforma en la cual trabajamos. Entonces, el primero sería un determinado examen es llevado a cabo en 3 etapas por un médico. Cada etapa dura un tiempo exponencialmente distribuido con una media de 20 minutos. Entonces, el paciente tiene que pasar cada etapa al final, la suma de los tiempos de cada etapa, pues es el tiempo total del examen. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el examen dure 50 minutos o menos? ¿Y cuál es la duración media del examen? Entonces, vamos a implementar un modelo simple de simulación o hay que implementar un modelo simple de simulación para resolverlo. Y el otro problema interesante es el siguiente. Nos dicen, una oftalmóloga realiza cirugías láser para corregir la miopía. Para informar al público acerca de este procedimiento se realizan sesiones informativas semanales. La doctora cancela la reunión si 2 personas o menos hacen su respectiva reserva. Usando datos de años anteriores se determinó la siguiente distribución para las reservas. Entonces, la probabilidad de que la reserva en una semana sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 está dada en esta tabla. La doctora ha estimado que un 25% de los asistentes se hacen la cirugía esa semana. La mayoría de los que no se operan consideran que el costo es alto. Y entonces nos hacen unas preguntas. ¿Cuáles son los ingresos promedio de la oftalmóloga? ¿Cuál sería el ingreso si no cancelan las reuniones? Y si se cree que un precio de 1.500, se cree además que un precio de 1.500 aumentaría la probabilidad de realizarse la cirugía al 40%, ¿cuál sería entonces el ingreso promedio de esta oftalmóloga? Importante entonces que se puedan
tratar de responder estas preguntas para verificar la comprensión de lo que acabamos de ver, cuál es el papel de las variables aleatorias en la simulación, qué son estos métodos de transformada inversa, aceptación, rechazo y convolución. En esta sesión pues respondimos a aceptación, rechazo y convolución simplemente, y cómo se aplican las variables aleatorias en los modelos de simulación. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, por favor, plantéenla a través de la plataforma y entonces, pues agradezco que hayan revisado esta sesión. Que se encuentren muy bien y hasta pronto.